¿Alguna vez te has detenido a pensar en el impacto que tienen tus palabras sobre el alma de tu hijo? No hablo solo de lo que dices en los momentos importantes, sino de lo que expresas cada día con tu voz, tu mirada, tu forma de estar presente o ausente. Porque lo que decimos hoy, aunque parezca insignificante, puede convertirse mañana en la voz con la que ese niño se hablará a sí mismo cuando esté solo, en la forma en que tomará decisiones, en cómo se mirará frente al espejo o en cómo se atreverá o no a mostrar su vulnerabilidad ante el mundo. Y lo que más me conmueve es que muchos padres, sin tener mala intención, sin darse cuenta, siquiera, están dejando heridas invisibles pero muy reales en el mundo emocional de sus hijos. No porque no los amen, sino porque nadie les ha enseñado cómo usar el lenguaje como un puente y no como una barrera. En este vídeo quiero mostrarte cómo es posible sanarla, fortalecerla, alimentarla, con amor y conciencia. Porque nunca es tarde para comenzar a hablar desde el alma y construir con cada palabra un refugio seguro para el corazón de nuestros hijos. El cerebro de un niño no es una versión pequeña del cerebro adulto. Es un órgano en construcción. Una sinfonía de conexiones que en los primeros años de vida es extraordinariamente sensible a todo lo que ocurre a su alrededor, especialmente a lo que oye de las personas que más ama. Y es que las palabras en la infancia no son solo sonidos, son señales, indicaciones profundas que el cerebro interpreta como seguridad o como amenaza, como aceptación o como rechazo. Desde la neurociencia, sabemos que el lenguaje tiene la capacidad de activar estructuras, como la amígdala cerebral. Esa región que evalúa si lo que estamos viviendo es seguro o peligroso. Cuando el niño escucha palabras suaves, pacientes, amorosas, su sistema emocional responde con calma. Se abre, confía. Pero cuando el lenguaje se vuelve duro, irónico, cortante, esa misma amígdala se activa como si el niño estuviera en peligro. Su cuerpo se tensa, su respiración cambia, su mente se cierra y su sistema nervioso empieza a levantar defensas. Y aquí ocurre algo muy importante. El niño pequeño todavía no ha desarrollado completamente su corteza prefrontal, esa parte del cerebro que nos ayuda a interpretar, a contextualizar, a regular lo que sentimos. Lo que escucha lo cree, lo que cree lo hace suyo, y lo que hace suyo se convierte en su verdad. Por eso no basta con explicarles las cosas desde la lógica. Hay que hablarles desde la comprensión. Porque en los primeros años de vida, el sistema límbico encargado de las emociones está especialmente activo. Cada palabra, cada gesto, cada silencio deja huella. Y lo que se dice con emoción se graba con más fuerza. No es lo mismo decir «estás bien» con ternura que decirlo con indiferencia. El tono, la expresión facial, el gesto que acompaña la frase. Todo educa, todo comunica. Cuando un niño crece escuchando mensajes de confianza, de reconocimiento, de valoración, su cerebro aprende a asociar el vínculo humano con seguridad. Se siente visto, se siente digno, se siente acompañado. Pero si lo que recibe son reproches, críticas o simplemente indiferencia, su sistema nervioso aprende a protegerse, a no confiar, a callar, a ocultar lo que siente. Y es aquí donde surge una reflexión profunda, hablarle a un niño. No es solo transmitir información, es en realidad moldear la manera en que ese ser humano aprenderá a quererse, a confiar en otros, a enfrentarse al dolor y a la incertidumbre. Es sentar las bases de su vida emocional futura. Es darle o negarle un mapa de seguridad interior.
Y cuando uno comprende esto, ya no puede hablar igual, porque entiende que en cada palabra vive un potencial de construcción o de ruptura, de nutrición o de carencia, de apertura o de miedo. Las palabras no solo se oyen, se sienten, y no solo corrigen, también dejan huella, y esa huella en los años tempranos de la vida puede convertirse en una brújula que guíe o en una carga que limite. Por eso, cuando te encuentres frente a tu hijo, detente un instante antes de hablar. A veces olvidamos el inmenso poder que tiene una sola palabra. Puede ser bálsamo o puede ser herida. Puede ser una caricia emocional que deja al niño en calma o una punzada sutil que, repetida muchas veces, termina por convertirse en cicatriz. Cuando un niño escucha una palabra pronunciada desde el amor, desde la calma, desde una conexión genuina, su cuerpo responde, los músculos se relajan, la respiración se vuelve profunda, el corazón se expande. Es como si una voz invisible dentro de él dijera: estoy a salvo, estoy en casa. En cambio, cuando esa misma palabra le llega teñida de reproche, de ironía, de juicio o desdén, el efecto es completamente diferente. Su cuerpo se tensa, su respiración, se agita su sistema emocional. Interpreta: aquí no soy suficiente, aquí no soy querido. Y lo más sorprendente es que esto no sucede únicamente en grandes momentos de conflicto. A menudo ocurre en lo cotidiano casi sin darnos cuenta. Cuando decimos, déjame en paz, porque nos sentimos abrumados. O cuando soltamos pero ¿qué tienes en la cabeza desde el cansancio? Frases pequeñas, cotidianas, pero que repetidas muchas veces van dejando huella. No se trata de dramatizar cada palabra, sino de comprender su peso, su eco, su impacto. Porque el lenguaje no solo comunica, el lenguaje crea vínculos, crea identidad, crea mundos internos. Cada palabra que decimos es como un ladrillo en la construcción emocional de un niño. Si ese ladrillo está agrietado, si está mal colocado, todo lo demás se resiente, se resquebraja, se tambalea. He acompañado a muchas personas adultas que luchan con su autoestima, con su ansiedad, con la dureza con la que se hablan a sí mismas. Y muchas veces no recuerdan con exactitud lo que vivieron, pero sí recuerdan cómo se sintieron. Porque las palabras no siempre se archivan como recuerdos, pero sí se graban como sensaciones, como creencias silenciosas que les susurran sin descanso que no valen lo suficiente, que no deben mostrarse, que es mejor callar. Por eso tomar conciencia del lenguaje que usamos con nuestros hijos no es un acto de culpa, es un acto de amor. No se trata de hablar perfecto, sino de hablar con intención, de elegir nuestras palabras como quien elige semillas, porque de ellas dependerá el fruto. Cada vez que eliges hablar con ternura, estás diciendo sin decirlo: te veo, te respeto, estoy aquí para ti. Y eso, todo transforma. Muchas de las frases que repetimos como padres no nacen de la maldad, sino del hábito del cansancio, del automatismo. Pero eso no las vuelve inofensivas. Detrás de cada no llores o de cada siempre haces lo mismo, puede haber un niño que deja de confiar en lo que siente, que deja de mostrarse, que aprende que su mundo interno no tiene lugar. Y es que los niños lo creen todo, desde que Santa existe hasta que son un problema. No filtran, no cuestionan, absorben, porque su cerebro aún inmaduro interpreta lo que decimos como verdades absolutas. Por eso el modo en que hablamos moldea su voz interior, su autoestima, su seguridad.
pero siempre se puede cambiar. Siempre. La conciencia es el primer paso hacia la transformación. Tomemos por ejemplo una frase tan común como "no llores". A simple vista puede parecer incluso protectora. Muchos padres la dicen con la intención de consolar. Pero el mensaje que el niño recibe no es consuelo, es silencio. Es desconexión. En ese momento de vulnerabilidad, donde más necesita ser acogido, escucha que lo que siente no es válido, que no tiene derecho a expresarlo, que debe esconderlo. Y cuando una emoción no se valida, no desaparece. Se esconde, se reprime, se congela. Desde el punto de vista del funcionamiento del cerebro, sabemos que cada emoción activa una cascada neuroquímica. El llanto, por ejemplo, está asociado a la liberación de cortisol, la hormona del estrés. Cuando el niño es abrazado, escuchado, acompañado, ese cortisol disminuye y se activa el sistema parasimpático, el que calma, el que equilibra. Pero si lo que recibe es un "no llores", el sistema se corta. El niño no aprende a autorregularse, aprende a bloquear, aprende a desconectarse de lo que siente. Y eso tiene un precio. Porque un niño que no puede llorar difícilmente podrá expresar tristeza, frustración o miedo de forma saludable. Es probable que se vuelva más irritable, más ansioso, más cerrado, porque lo que no se expresa se transforma, y muchas veces se transforma en sufrimiento silencioso. Además, esta frase aparentemente inocente deja una marca profunda en su narrativa interior. La voz con la que se hablará a sí mismo de adulto quizás diga: "No exageres, no sientas, aguanta". Y esa voz le impedirá pedir ayuda, mostrarse vulnerable, construir relaciones profundas. Hay momentos en que lo que más necesita un niño no es que le quiten el llanto, sino que alguien se siente a su lado y lo acompañe en él. Sin prisa, sin juicio, solo presencia. Cuando decimos "siempre haces lo mismo", el mensaje que recibe no es una observación puntual, sino una sentencia. Y lo que es aún más importante, su cerebro la graba. El cerebro infantil funciona a través de la repetición y la carga emocional de lo que experimenta. Cada palabra que se repite con frecuencia, especialmente si viene de una figura significativa, crea conexiones neuronales más fuertes. Si un niño escucha una y otra vez frases como "siempre fallas", no solo se activa esa red mental, sino que se refuerza y se transforma en un patrón de identidad. Sin querer, comienza a vivir desde esa etiqueta. No actúa desde lo que es, sino desde lo que cree que es. Y cuando la imagen que tiene de sí mismo es la de alguien que no mejora, que no cambia, que no puede hacerlo diferente, aparece la resignación. La energía vital que impulsa al ser humano a aprender y superarse, lo que llamamos motivación intrínseca, se debilita. El niño deja de esforzarse porque ha llegado a una conclusión devastadora. Haga lo que haga, siempre fallará. Y si va a fallar, ¿para qué intentarlo? Esto no solo afecta su comportamiento externo, afecta la manera en que percibe su capacidad de transformar su realidad. En lugar de sentirse acompañado en el error, se siente encerrado en la culpa. Pero la culpa sin contención no redirige, paraliza. Un niño necesita guía, sí. Necesita límites, sí. Pero también necesita esperanza. Necesita oportunidades para volver a intentarlo sin ser etiquetado. Porque un niño que cree que puede hacerlo mejor, lo intenta.
Uno que cree que siempre se equivoca, se rinde. Y hay algo más que hacemos sin darnos cuenta. Comparar. Mira cómo se comporta tu hermana. ¿Por qué no puedes ser como tu compañero? Comparar parece a primera vista una forma de motivar, pero lo que un niño siente no es inspiración, es desvalorización. Cuando señalamos constantemente a otros como ejemplo, el mensaje oculto es: tú no estás a la altura. Eso erosiona su seguridad, su confianza, su sentido de valía personal. El cerebro de un niño no interpreta la comparación como un reto, sino como una amenaza a su identidad. La amígdala, ese centro de alerta emocional, detecta que algo no va bien, que el afecto puede estar en juego, y se activa. Ese estado de alarma repetido inhibe el desarrollo de redes neuronales vinculadas al aprendizaje, a la empatía y a la regulación emocional. Es decir, el niño no aprende más, aprende menos, porque cuando se siente juzgado, se cierra. Su mente deja de explorar y entra en modo defensa. Y quizá, sin que lo digamos con claridad, le transmitimos una idea peligrosa, que el amor se gana, que el valor se mide en comparación. Entonces el niño deja de ser el mismo para intentar encajar en un molde ajeno. Pero cuando uno se desconecta de su autenticidad, también pierde la brújula interior, el criterio propio, la confianza en su voz. Comparar no enseña superación, enseña inseguridad. Un niño no necesita competir por el amor. Necesita sentirse único, amado tal como es, con sus tiempos, con sus procesos, con sus errores. Porque solo cuando se sabe aceptado sin condiciones, puede crecer sin miedo. Educar no es empujarlo a ser mejor que otros, sino ayudarlo a convertirse desde la alegría en la mejor versión de sí mismo. Y luego están esas frases lanzadas al aire como una descarga. Eres un desastre. No se dicen para dañar. Se dicen por cansancio, por frustración, por saturación. Pero el niño no tiene la capacidad de separar la intención del efecto. Él no oye una crítica a su acción. Oye un juicio sobre su ser. No interpreta que su habitación está desordenada. Cree que él es un desastre. Las palabras que usamos tienen un efecto físico. El lenguaje genera estructuras en el cerebro. Frases como esta activan la producción de cortisol, la hormona del estrés, afectando áreas relacionadas con la autoestima, la motivación y la capacidad de autorregulación. Cuando esas experiencias se repiten, el cerebro empieza a asociar el error con vergüenza, con rechazo, con miedo. Y un niño que teme equivocarse deja de explorar, deja de probar, deja de crecer con libertad. Porque si cada intento lo expone al juicio, ¿para qué arriesgarse? Además, cuando una frase se convierte en una etiqueta, el niño empieza a vivir desde ella. Si me dicen que soy un desastre, ¿para qué ordenar? ¿Para qué estudiar? ¿Para qué esforzarme? El lenguaje moldea la identidad, y cuando esa identidad se construye desde el desprecio o la crítica, se vuelve frágil, insegura y dependiente del juicio externo. El niño deja de preguntarse, ¿qué necesito mejorar? Y empieza a preguntarse, ¿qué hay de malo en mí? Y eso cambia por completo su forma de relacionarse con el mundo. No es lo mismo decirle a un niño que se ha equivocado que decirle que él es el error. Las palabras pueden corregir o pueden condenar. Un error, cuando se aborda con amor y claridad, es una oportunidad para aprender. Pero cuando se convierte en una etiqueta, se transforma en una carga.
Y un niño no necesita cargas. Necesita comprensión. Necesita orientación. Necesita saber que equivocarse no lo hace menos digno. Que caer es parte del camino. Que puede volver a intentarlo una y otra vez. Hay frases que decimos sin intención de herir. Me vas a volver loco. Queremos expresar lo que sentimos. Queremos desahogarnos. Pero olvidamos que en el corazón de un niño no hay filtros que traduzcan. Todo lo toma literal. Y a veces, sin darnos cuenta, con un comentario desbordado, estamos sembrando una semilla de miedo, de duda, de desconfianza. Por eso cuidar el lenguaje no es una exigencia de perfección. Es un acto de amor. Un compromiso con el alma que tenemos delante. Porque cada palabra que pronunciamos puede convertirse en un ancla o en una herida, en un límite que frena o en un puente que libera. Tú eliges cuál quieres dejar. El cerebro de un niño todavía está en construcción. Las redes neuronales que tienen que ver con la empatía, con la autovaloración, con el pensamiento reflexivo, son profundamente sensibles al clima emocional que los rodea. Cuando un niño siente que su sola presencia altera el bienestar del adulto que ama algo, se rompe por dentro. Se activa un mecanismo de defensa que puede adoptar muchas formas. Culpa, ansiedad, retraimiento. El niño empieza a pensar que debe controlarse para no hacerle daño al otro, cuando en realidad solo está siendo niño. Hay una línea muy fina y muy delicada entre mostrar nuestras emociones y responsabilizar al niño por ellas. Cuando como adultos colocamos sobre sus hombros la causa de nuestro malestar, perdemos de vista una verdad fundamental. Un niño no está preparado para sostener las emociones de un adulto. Necesita contención, no ser el contenedor. Necesita saber que puede explorar lo que siente, sin tener que pagar un precio por ello. Por eso nuestras palabras no solo corrigen, también cuidan. Y en algunos casos deben sanar. Porque cada vez que hablamos, no solo hablamos al niño de hoy, hablamos también al adulto que será mañana. Hay momentos en los que el cansancio, el estrés o la prisa nos empujan a decir cosas que no diríamos en calma. Cállate es una de ellas. Una frase que se nos escapa en medio del ruido, pero que puede quedarse resonando en el interior del niño por mucho tiempo. Porque no solo silencia una voz, silencia una emoción, una necesidad, un intento de conectar. Cuando a un niño se le calla de forma brusca y repetida, su sistema emocional aprende que no es seguro decir lo que piensa ni expresar lo que siente. La amígdala cerebral, ese centro de alarma del que tantas veces hablo, detecta rechazo y tensión y activa una respuesta de alerta. Y si esa respuesta se vuelve crónica, no es solo un estado emocional pasajero. Puede afectar el desarrollo del lenguaje, de la confianza, de las habilidades sociales. He visto muchas veces cómo esa respuesta con el tiempo se convierte en un patrón. El niño se retrae, se bloquea, se adapta a no molestar. Y eso es lo más triste, se adapta. Porque todo niño necesita expresarse. Y si aprende que al hacerlo, corre el riesgo de ser desautorizado, deja de hablar. Y cuando deja de hablar hacia afuera, empieza a hablarse hacia adentro. Y lo que se dice no suele ser bonito. El lenguaje que usamos con nuestros hijos va construyendo su diálogo interno. Un niño al que se le dice, cállate una y otra vez, empieza a repetírselo a sí mismo cuando siente una emoción intensa, cuando tiene una idea, cuando quiere preguntar algo. Molesto, estorbo, mejor no hables. Y así se va apagando su espontaneidad, su creatividad. Y lo que es aún más doloroso,
su confianza en su propia palabra. Enseñar a esperar el turno, a hablar con respeto, a escuchar al otro, todo eso es valioso. Pero es muy distinto hacerlo desde la presencia que hacerlo desde la reacción. El silencio impuesto cuando viene desde el descontrol no educa, asusta, y un niño asustado no aprende, se protege. Por eso es tan importante crear un entorno emocionalmente seguro. Un lugar donde el niño pueda hablar, preguntar, contar lo que le pasa sin miedo. Solo desde esa seguridad puede florecer su autenticidad, su autoestima y su capacidad de conectar con el mundo. Otra frase que duele más de lo que parece es: si te portas mal, ya no te voy a querer. Tal vez hoy se dice menos en su forma literal, pero su espíritu sigue presente en muchas dinámicas familiares. Y es quizás una de las afirmaciones más dañinas que un niño puede recibir, porque convierte el amor que debería ser su refugio incondicional en una amenaza. Y cuando eso ocurre, el mensaje que recibe no es ese comportamiento, no está bien, sino mi amor por ti depende de cómo te portes. Para un cerebro en desarrollo, eso es profundamente desestabilizador. Lo que realmente da seguridad a un niño no es saber que siempre lo aplaudiremos, es saber que siempre estaremos incluso cuando necesitemos corregirlo. Que puede equivocarse, tener un mal día, cometer un error, y que eso no cambia. Lo esencial es amado. Cuando el amor se condiciona, el niño entra en un estado de alerta interna. Su sistema nervioso interpreta que el vínculo más importante que tiene puede desaparecer. Y ese miedo constante inhibe el aprendizaje, la curiosidad, la capacidad de autorregularse. En lugar de explorar el mundo, se dedica a leer el estado emocional del adulto para no perderlo. Y no solo eso, también aprende que para ser amado tiene que ser perfecto, complaciente, sumiso. Aprende que su valor está en lo que hace, no en lo que es. Y esas creencias, cuando no se cuestionan, viajan con él hasta la adultez. Se convierten en personas que no saben poner límites, que tienen miedo de decepcionar, que se pierden tratando de agradar. Todo porque en algún momento de su infancia sintieron que el amor podía desaparecer. El amor nunca debe usarse como herramienta de control. El amor no es un premio. Es el terreno fértil donde crece todo lo demás. Un niño que se sabe amado, incluso cuando se equivoca, es un niño que puede escuchar los límites, asumir responsabilidades y aprender a amar sin miedo. Porque el amor incondicional no se impone, se demuestra y se dice cada día. Y cuando nos damos cuenta de que a pesar de nuestras mejores intenciones, hemos dicho cosas que lastiman, toca reparar. Pero reparar no es olvidar. No es fingir que nunca ocurrió. Reparar es mirar con honestidad, con ternura y con humildad la forma en que nos hemos comunicado. Es reconocer que como todos también nosotros hemos cometido errores. Y desde ese lugar, elegir hacerlo distinto. Los vínculos no se dañan por una frase maldicha. Se dañan cuando no nos detenemos a sanar lo que esa frase provocó. Afortunadamente, el cerebro de un niño es profundamente plástico y el corazón de un niño profundamente generoso. Siempre es posible empezar de nuevo. Con una disculpa, con un abrazo, con un gracias por enseñarme. Porque educar también es dejarse transformar por el amor que damos. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por elegir este momento para escuchar con el corazón abierto. Si algo de lo que compartimos hoy resonó contigo, si en algún instante sentiste que esto también habla de tu historia, de tus dudas,
de tus ganas de hacerlo mejor. Entonces quiero decirte algo con toda claridad. Ya estás caminando. Ya estás creciendo. Y eso es inmenso. Recuerda que educar no es tener todas las respuestas, es estar dispuesto a hacer preguntas nuevas. No es hacerlo perfecto, es hacerlo con amor. Porque lo que transforma a un niño no es la perfección de sus padres, sino su presencia. Una presencia real, imperfecta, pero auténtica. Si este video te ha tocado, si crees que puedes sembrar algo bueno en otra familia, compártelo. Dale like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir caminando juntos. Cada semana estaremos aquí con más herramientas, más historias, más inspiración, para acompañarte en este viaje tan humano y tan sagrado que es criar. Gracias por estar. Gracias por ser. Y gracias, sobre todo, por elegir el amor como camino. Nos vemos muy pronto.